Señor, gracias por este tiempo que vamos a comenzar este tema de los profetas menores. Vamos a estudiarlo y te pedimos tu dirección en cada momento de estos días, que vamos a estar hasta el viernes. Te rogamos, Señor, que tú traigas a todas las personas que quieres formarlos en este área. Te agradecemos y nos entregamos a tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. El doctor Cornelio Rivera, graduado de Washington Bible College, 1971. Capital Bible Seminary, 1976. Dallas Theological Seminary, los que conocen inglés van a reír de mí, pero no importa. 1982, donde realizó también estudios en el programa doctoral en Antiguo Testamento, 1984-1987. Ha ministrado como anciano a cargo de la predicación en Virginia y Guatemala, así como pastor en Texas, Estados Unidos. Se desempeñó como profesor de Biblia en el Seminario Teológico Centroamericano en Guatemala y es profesor invitado en el Seminario de Predicación Expositiva en Honduras. Desde 1991 ha sido director y voz del Ministerio Radial El Camino de la Vida, casado con su esposa Aida por 46 años y residen en Winona Lake, Indiana, Estados Unidos. Tienen 4 hijos casados. Entonces, por favor, adelante, doctor Cornelio Rivera. Un fuerte aplauso para él. Es un gozo para mí siempre que se me da la oportunidad de compartir la palabra. No es absolutamente ninguna carga. Es mi deleite tener esa oportunidad. De manera que doy gracias al Señor primeramente y luego a los directivos de la facultad por cederme esta oportunidad. Vamos a estar estudiando los profetas menores de Israel. No sé cuándo fue la última vez que ustedes tuvieron su tiempo de devocional sobre Habacuc o sobre Miqueas, no lo sé, ¿verdad? Pero quizás esta va a ser la oportunidad, por menos para leer el texto y tener una buena indicación de qué es lo que está sucediendo. Le comuniqué la existencia de estos cronogramas y me dijo que aquí no estaban disponibles. Entonces traje algunos de ellos que, como él dijo, están disponibles todavía algunas copias. Pero esto en realidad es una joya, hermanos. Y la razón para ello es porque nos da una perspectiva en cuanto a la historia. ¿Dónde es que cada uno de estos profetas encaja con relación a los reyes de Israel, los reyes de Judá? Y también, no solo eso, sino que también tenemos los reyes de Asiria, faraones de Egipto, y todo en una forma bien coordinada. Para tener una idea de qué era lo que estaba sucediendo, por ejemplo, cuando Miqueas o Joel o Isaías o cualquiera de los otros profetas estaba predicando. Y eso nos ayuda en muchos pasajes para entender ese pasaje. Si lo tratamos de entender desconectado del tiempo histórico, se nos hace mucho más difícil. Entonces, esto va a ser muy, muy importante. Ha estado en existencia en inglés por muchos años y ha sido prácticamente una norma en cuanto a la cronología de los reyes y de los profetas del Antiguo Testamento. En la parte de atrás, con letra muy chiquitita, hay también un resumen de todo ese periodo histórico con algunas referencias a libros que ustedes pueden adquirir para ampliar el conocimiento de algunos detalles que ahí se mencionan. Hay mención, la mayoría de los libros están únicamente en inglés, pero hay uno en particular al cual sí quisiera referirme, que se tradujo al español hace varios años, quizás 20, 25 años o más,
pero que vale la pena que ustedes lo tengan como recurso, no solo en cuanto a este periodo, no solo en cuanto a los profetas y los reyes, pero en general con referencia a todo el Antiguo Testamento. Y es el que se llama Reseña Crítica de una Introducción al Antiguo Testamento. Aquí se menciona, ustedes van a poder verlo. Es un libro excelente, escrito desde el punto de vista conservador, que da una introducción a cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Y cuando decimos introducción, no es sencillamente decir que fue fulano quien lo escribió, sino que investiga y debate desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, debate las teorías que por muchos años han sido el pensamiento que se encuentra en muchos seminarios, y desde luego el pensamiento que se encuentra en universidades que son famosas y que tienen departamentos de historia, arqueología y cuantas otras cosas concernientes al antiguo Medio Oriente. Este libro es excelente para poder tener una buena idea de qué es lo que apoya el punto de vista conservador en cuanto a la autoría de cada uno de estos libros del Antiguo Testamento. Muy bien, hermanos, entonces ustedes también tienen una copia de estas notas que, como ustedes podrán ver, están bien bosquejadas. Eso es lo que es un bosquejo. Obviamente 12 profetas no los vamos a poder estudiar en 5 noches, 2 horas cada noche, va a ser prácticamente imposible. Entonces vamos a ir rápidamente. Lo que he tratado de hacer con cada uno de los profetas es dar algo concerniente a la fecha, la parte histórica, algunas consideraciones que podemos tomar en cuenta para poder entender o saber cuál habría sido el tiempo cuando ese profeta ministró y escribió su libro, porque no todos de ellos lo dicen, algunos de ellos sí mencionan reyes, y por lo tanto podemos con mayor certeza, en base a algo como esto, la cronología, determinar cuándo fue que ellos estuvieron ministrando. Pero hay unos que no mencionan absolutamente nada, y la evidencia, lo que llamamos la evidencia interna, es lo que nos va a orientar en cuanto a el periodo, la posibilidad de cuál habría sido el periodo cuando cada uno de esos profetas escribió. Entonces, algo de la fecha, las consideraciones para ello. Después tengo un pequeño resumen, eso es lo que es, resumen del contenido de cada uno de estos profetas menores, para luego pasar a un bosquejo de libro, y vamos a tomar cada uno de esos puntos y posiblemente ver un versículo aquí, un versículo allá, para orientarnos en cuanto a lo que hemos puesto en cuanto al bosquejo. Y finalmente tenemos unas 4 o 5 cosas que le he denominado enseñanza teológica. ¿Qué podemos derivar como enseñanza teológica de esos libros, de ese libro en particular? Y así con cada uno de los libros. Espero que podamos por lo menos decir algo acerca de unos. Obviamente unos son mucho más reducidos en cuanto a su contenido que otros. Tenemos Zacarías, por ejemplo, ya casi al final, que es 14 capítulos. Va a ser un poco difícil. Podríamos tomar toda esta semana y más para estudiar Zacarías, pero hay lo que hay, como dicen, en cuanto a tiempo. Muy bien, hermanos, entonces si ustedes abren sus notas para poder comenzar, quisiera hacer
una pequeña introducción en cuanto a profecía en general, porque si vamos a estar estudiando profetas, obviamente queremos tener una buena idea de lo que estamos hablando. Profecía, por lo general, cuando se menciona la palabra profecía o profeta, lo primero que viene a la mente es predicción del futuro. Uno de estos hombres dijo algo de lo que habría de pasar en el futuro, ya fuese en el futuro inmediato o bien estamos aún viendo hasta el final de los tiempos cosas que todavía no han sucedido. Eso es lo que inmediatamente viene a la mente en la mayoría de las personas, pero eso es erróneo, porque he puesto una pequeña definición muy al grano, muy reducida, pero creo que podemos usarla como una orientación a esto de la profecía. Hemos puesto como definición la revelación de Dios a través de siervos escogidos, llamando a Israel a la fidelidad al pacto y anunciando juicio y liberación, o ambas cosas, tanto a Israel como a las naciones. Como ustedes podrán ver en esta pequeña definición, no hemos incluido nada acerca de una predicción del futuro, porque eso es únicamente parte de la profecía. Profetizar, francamente, tiene que ver con declarar, hacer una declaración de lo que el Señor, del mensaje que el Señor le ha dado a X individuo o persona para que pueda comunicarlo, particularmente a Israel y a las naciones de alrededor en lo que se refiere a su trato con Israel. De manera que el centro prácticamente viene a ser Israel. Ahora bien, hemos dicho ahí también en estas notas que su contenido, el contenido de la profecía involucra más que el futuro, y quisiera ilustrar esto viendo, por ejemplo, a este pasaje de Oseas capítulo 4, y esto prácticamente podríamos encontrarlo en cualquiera de estos profetas, pero he escogido a Oseas capítulo 4, y noten ustedes, vamos a leer voy a leer estos versículos. Primeramente el versículo 1 dice: oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh tiene contienda, literalmente, con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, noten, prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. En otras palabras, un homicidio tras otro están sucediendo, se están dando a cabo. Ahora bien, ¿qué nos dice qué nos dicen esos versículos? ¿Está hablando de algo que va a suceder en el futuro? No, está sencillamente, si podemos usar esa palabra, pero está haciendo una acusación a Israel por lo que está sucediendo en esos momentos. Está haciéndoles ver la situación que obviamente ellos conocen porque la viven, pero desde el punto de vista de Dios, este hombre enviado por él viene a hacerles ver para que piensen si eso está bien delante del Señor. Pero es el presente del cual está hablando. Es una exhortación, aún podríamos decir, una acusación en realidad. Dice el versículo 3, por lo cual dice Reina Valera enlutará, pero en realidad se enluta. Una vez continúa hablando de lo que está sucediendo. Por lo cual se enluta la tierra y se extenúa todo morador de ella. Con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar mueren.
Esa es la situación en la cual Israel está viviendo cuando Oseas es enviado por el Señor para que les haga cierta declaración acerca de su situación. Obviamente eso viene a ser la base para otras cosas con referencia al futuro, pero todo parte de ese momento presente. En el versículo 4 podríamos denominar esta una exhortación en base a lo que él ya, la acusación que él ya ha dado, y dice: ciertamente, hombre, no contienda, no sea contencioso, ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Nadie tiene el derecho a estar reclamándole a otro y tener un pleito legal. Esa es la idea de contender. Aquí la palabra traducida contender o contienda es un pleito legal. Nadie esté llevando al otro a la corte, porque en realidad el pueblo en general es como que está contendiendo, usando la misma palabra. Reina Valera puso resisten, pero el punto es eso de contender, la contienda que existe en Israel en ese tiempo. Nadie tiene derecho a estar llevando a la corte a otras personas, porque en realidad todo el pueblo es como que si está en contra del sacerdote y le están llevando a la corte para acusarlo. De manera que esa viene a ser la exhortación: no hagan esto. Y luego, cuando llega al versículo 5, entonces sí ya habla del futuro. Pero se fijan ustedes que no es de entrada que el profeta viene a decir esto y esto va a suceder. No. Él les va a decir algo que viene en el futuro en base a lo que ha sucedido, en base a lo que está sucediendo, en base a la situación caótica de la sociedad israelita en ese tiempo. Por eso dice: caerás por tanto en el día, caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré, ya viene el juicio del Señor, anuncio para ellos. Y así puede ver, versículo 6, mi pueblo, dice, en realidad es destruido porque le falta conocimiento, y así sucesivamente. Con esa idea en mente, entonces les desafío, les reto, les animo a que lean a los profetas con esa mentalidad de no esperar que todo el tiempo va a ser algo futuro, pero ellos están exhortando a la gente para que corrijan la situación en el momento inmediato. Ahora bien, el pasaje clásico con referencia a la profecía se encuentra en Deuteronomio 18. Y vamos a ver esto también porque es clave. Ahora, todo esto que estoy mencionando de una forma u otra, en efecto, en una forma más extensa, se encuentra en este libro el cual mencioné al principio, a los profetas de Israel. En toda esa sección introductoria del profetismo, ahí encuentran esta discusión y mucho más amplia de lo que estamos mencionando ahora. De manera que es muy provechoso leer ese libro. Deuteronomio, vamos a ver. Capítulo 18. Noten ustedes en los versículos 15 al 22. Profeta de en medio de ti, el Señor le está hablando a Israel por medio de Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés. En otras palabras, él se consideraba profeta. Y en realidad, Moisés no dijo mucho acerca del futuro, aunque sí lo encontramos precisamente en Deuteronomio, por ejemplo, los capítulos 28, 29, 30, las bendiciones y las maldiciones que tienen que ver con algo que sucederá si ellos obedecen o si desobedecen
pero en realidad la mayor parte del tiempo lo que Moisés dijo tenía que ver con el presente, y era un profeta. Entonces, profeta de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. En otras palabras, prácticamente el Señor está instituyendo a los profetas como una respuesta al pedido o a la petición del pueblo cuando se amedrentaron y comenzaron a temblar al escuchar la voz de Dios y los truenos y todas aquellas cosas en el Sinaí. El Señor prácticamente le está diciendo, bien, no queréis escuchar a mí directamente, ahí os mando a alguien para que lo haga. Primero fue Moisés, pero después vendrán otros. Esa es la idea. Profeta, versículo 18, te levantaré en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y todo lo demás. Ahora bien, siempre que estamos examinando un pasaje de la Biblia, vale la pena, es recomendable, y podríamos decir, es necesario leer los versículos que están atrás, para agarrarle el hilo, agarrar el contexto en el cual se dijo esto. Ahora, el capítulo 17, comenzando con el versículo 8, el Señor da instrucción en cuanto a otros líderes que estarían presentes entre el pueblo de Israel. Habla en el versículo 9 de sacerdotes levitas y el juez, quienes serán responsables de enseñar la sentencia del juicio cuando haya diferendos entre las personas y enseñarles lo que la ley dice al respecto. Así es que está hablando de liderazgo. Y después de esto viene entonces la cuestión del profeta. Ahora, noten, regresando al capítulo 18, adelantándonos una vez más al capítulo 18, que inmediatamente antes de anunciar a Israel que el Señor ordenaría o instalaría otros profetas como lo era Moisés, inmediatamente antes de eso, noten el versículo 9. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique, noten esto, adivinación, ni agorero, ni consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y continúa, perfecto será delante de Jehová, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. E inmediatamente, entonces, profeta de en medio de ti, como yo, te levantará Jehová. De manera que, en vez de ajustarse a la sociedad y al lugar donde iban, Canaán, con las costumbres que tenían para resolver situaciones, para aprender de lo que Dios estaba diciendo, adivinos, agoreros y chamanes allá. En vez de eso, no, yo te voy a dar un profeta que te va a indicar. De manera que el rol o el papel del profeta viene a ser uno en el cual va a dirigir espiritualmente a la nación en cuanto a la voluntad de Dios. Y eso obviamente implicaría algo concerniente al futuro, pero no necesariamente eso y no todo el tiempo. Entonces el profeta les ayudaría a mantener la separación y sería un instrumento de protección contra las costumbres paganas de la región.
esto entra también el tema del cual ustedes seguramente han escuchado hablar, o aún quizás lo manejan, de lo que es la revelación progresiva. Dios obviamente no reveló todo de un solo, y mucho se reveló después de la labor de Moisés y los que vinieron después de él, de manera que la revelación progresiva estaba íntimamente ligada con la institución profética, porque Dios habría de usar a estos hombres para revelarles su voluntad y que la comunicaran al pueblo de Israel. Muy bien, vamos a mencionar elementos claves en la interpretación de la profecía. Es imposible, hermanos, es totalmente incorrecto intentar interpretar la profecía, ya sea con referencia a algo que el profeta dice acerca del tiempo presente, o del pasado, o del futuro, como sea. Es imposible poder hacer una interpretación correcta de la profecía si no tenemos el contexto histórico en mente. Los mensajes proféticos no fueron dados en un vacío, algo apartado, aislado de la vida de Israel y de las culturas alrededor. Más bien en medio de circunstancias que tenían un significado para el tiempo cuando fueron dados. Zacarías y Ageo, por ejemplo, profetizaron, digamos entre paréntesis, predicaron en el contexto de la necesidad de la reconstrucción del templo después de que los de Judá habían regresado a la tierra de Judá después del cautiverio babilónico. Ese es el contexto. De manera que es el famoso versículo de Zacarías, no por fuerza ni por ejército, sino por mi espíritu, dice Jehová. Quizás podemos encontrar una aplicación, algo de lo cual podemos derivar de eso, pero por favor, hermanos, no lo vayan a interpretar. Eso es lo que el Señor me está diciendo hoy aquí en la iglesia, y va a ser un mensaje sobre eso. No, el contexto de eso es que ellos no podrían realizar aquella obra de construir el templo, al menos que estuvieran dependiendo del Espíritu del Señor. Obviamente de ahí podemos derivar un principio para aplicar a nuestras vidas hoy, pero el contexto original, la interpretación original tiene que ser basada en la situación histórica. Tomemos eso siempre en mente, en cuenta. En segundo lugar, lo del significado literal. Esto se basa en el hecho de que Dios desea que su revelación sea entendida y por lo tanto está escrita de acuerdo con las normas corrientes de la comunicación. Entonces, cuando hablamos de interpretar literalmente, significa entender y explicar lo que se comunica en el sentido normal y usual de las palabras. Y eso incluye las reglas gramaticales del contexto histórico que se pueda identificar en el momento cuando la comunicación se exprese. Eso es lo que llamamos el método gramático histórico de interpretación. Ahora, eso no significa que no existe el lenguaje figurado.
de que el lenguaje figurado esté ausente, o que no hayan alegorías o tipos o parábolas o símbolos. No lo excluye, porque son parte del lenguaje normal y usual. Nosotros hacemos uso del lenguaje figurado todo el tiempo. Me estoy muriendo de hambre. Mentira. No es literal, pero se entiende en el contexto en el cual vivimos, de manera que tenemos que estudiar cuando una expresión se use, que al leerla en ese contexto en el cual se da, lo estrictamente literal no encaje. Y eso obviamente lo vemos en el Nuevo Testamento. Yo soy la puerta. Y cuántas otras cosas. De manera que el lenguaje literal es lo primero a lo cual vamos, y en ese contexto, si no encaja en lo que estamos leyendo, podemos entonces investigar qué podría haber dicho o tratado de comunicar. Luego ya hice alguna referencia a la revelación progresiva. No toda la revelación fue entregada, como dije, o comunicada de una sola vez. Isaías tuvo mayor revelación que Moisés, obviamente, y a la vez Zacarías más que Isaías. ¿Sabían ustedes que nosotros sabemos más que Moisés? Más que Isaías, más que cualquiera de los otros profetas. Tal vez no entendamos todo también, pero nosotros tenemos la revelación, creemos que tenemos la revelación total, a la cual no hemos de agregarle ni una tilde, ni una jota, dice el Señor, jota. Bien, entonces un pasaje, por lo tanto, no debe interpretarse exclusivamente en forma aislada. La totalidad de la Escritura debe tomarse en cuenta, particularmente aquello que ya ha sucedido anteriormente. Y por eso es que el panorama histórico es tan importante, porque lo que dijo Moisés, vamos a tomarlo en el contexto del Pentateuco, pero lo que sucedió en Samuel, bueno, hay muchas otras cosas que sucedieron desde el Pentateuco. De manera que todo eso tiene que tomarse en cuenta. Luego, se le ha llamado doble referencia. No estoy seguro que es la mejor nomenclatura, pero de esto hablamos cuando hay mensajes proféticos que primordialmente conciernen la situación histórica en la que fueron dados, pero que también podemos determinar que proyectan un cumplimiento futuro. Muchas veces no nos damos cuenta de eso hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Y esa es una de las cosas con las cuales en lo personal tengo mucho cuidado. No agarrar un pasaje aislado del Antiguo Testamento y decir, esto es tal cosa que se dio en el Nuevo Testamento, al menos que el Nuevo Testamento me lo diga. Puedo tal vez decir, esto pareciera ser, pero no voy a ser dogmático, ni voy a agarrar eso como una interpretación definitiva de la cual me voy a agarrar para enseñarlo en la iglesia. Debemos de tener cuidado. Por ejemplo, este es un ejemplo clásico en cuanto a esto se refiere. Oseas 11:1. De Egipto llamé a mi hijo.
¿Qué entendió Oseas? ¿Qué entendieron los israelitas? Está hablando acerca de la nación, el pueblo. El Señor sacó a su pueblo, a su hijo, a quien llevó en sus hombros, lo cargó en sus brazos y lo cuidó y esto y el otro. Si el Nuevo Testamento no nos dijera que esto tiene una aplicación o algo que ya o quizás el profeta ni aún lo sabía, que se refería a algo más allá. Si el Nuevo Testamento no nos lo dijera, sería posible para nosotros decir que es una referencia también al Señor Jesucristo. De manera que tenemos que tener cuidado con esto, pero sí estar conscientes de que eso sucede. Y por eso le llaman la doble referencia en cuanto a profecía. Y en efecto, esto sucede con muchas de las profecías mesiánicas, que muchos de los salmos de David, Salmo 22, Salmo 16, tantas de las cosas que se mencionan ahí acerca del Mesías, la experiencia del Señor Jesucristo a manos de los que le llevaron a la cruz. Pero si no viéramos claramente en el Nuevo Testamento, sería imposible para nosotros saberlo, porque estas fueron experiencias por las cuales David pasó. Y él está usando muchas veces lenguaje figurado. Las vacas de Basán, está hablando de las vacas literalmente, que lo ven, no, obviamente que no. Pero tenemos que interpretarlo en el contexto y luego vemos cómo eso se refleja en el Mesías un poco más adelante. Muchos de los salmos de David tienen que ver con cosas similares a esas. Bueno, ahora pasamos a esto de el lugar de los profetas menores en el canon. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento se divide, y tenemos en el Nuevo Testamento referencias a esto, entre la ley, los profetas y los escritos. Los profetas se subdividen en los que se llaman los profetas anteriores. E interesantemente, los profetas anteriores no son profetas en el sentido que nosotros por lo general pensamos, porque los profetas anteriores son Josué, Jueces, Samuel, Reyes. Son libros narrativos. Pero si consideran profecía desde el punto de vista de que ahí hay instrucción, hay exhortación que el Señor pone delante de Israel por medio de diversas personas. Y los posteriores, los profetas posteriores, son todos los que normalmente nosotros conocemos como profetas. Los 3 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y luego los 12, estos chiquititos. Menores, como ustedes saben, no porque son de una categoría más baja, sino porque sus escritos son mucho más reducidos que los 50 y tantos, 52 capítulos de Jeremías, de manera, y los 66 de Isaías, obviamente. Y esa es la razón por la cual se le llaman menores. El tiempo de los profetas menores se traslapa con el de los mayores, y esto es aquí donde vemos tal cosa. Ahí los vemos. Joel es a quien se considera como el primero de los profetas, y lo que vamos a estar viendo en la segunda parte de este encuentro esta noche. Joel se considera como el primero de los profetas escritores en las últimas décadas del siglo IX antes de Cristo, y luego Malaquías, el último
hacia fines del siglo V. Esto cubre un espacio de aproximadamente unos 360 años. De manera que los profetas en sí, en comparación a todo el periodo histórico del Antiguo Testamento, es relativamente corto. Pero ahí están. Hoy, por ser hoy, primer día, vamos a hacer más corto el tiempo.